生徒の前なんでね。カッコつけさせてもらうよ。Mushoku Tensei, desafiando la divinidad capítulo 1. No importa si eres una persona virtuosa o simplemente alguien que busca satisfacer sus deseos presentes. Sin embargo, estos dos tipos de personas comparten un rasgo distintivo: los impulsos del momento. Una persona virtuosa actúa sin pensarlo dos veces, ya sea para rescatar a otro o para realizar buenas obras. Por el contrario, quien busca la gratificación inmediata siempre lleva en la cabeza la idea de que su triste fin puede llegar en cualquier momento. En cuanto a mí, era un joven al que todos catalogaban como un hacedor de buenas obras, alguien que siempre ayudaba a los necesitados sin medir las consecuencias. Y así fue como me vi envuelto en una situación desesperada que requería la ayuda de un alma valiente. Así, fui yo quien me arrojé a las garras heladas de la bestia más inmunda que una niña ingenua como yo podía enfrentar sin pensarlo dos veces. Con garras heladas me refiero a que en cuestión de segundos, mi cuerpo se sintió frío, invadido por una gélida sensación de desesperación mientras mis heridas sangraban sin control. Si tan solo no hubiera salvado a esa niña del ataque a ese perro, tal vez podría haber presenciado un nuevo amanecer. Pero esos asuntos no me preocupaban cuando actuaba. Era instintivo, alimentado por mis deseos. Al menos esa chica llevaría una vida libre de la cicatriz en su rostro. En cuanto a mí, la oscuridad me abrazaba lentamente. Sin embargo, después de lo que me pareció una eternidad en apenas unos minutos, me enteré de que no había liberado al perro hasta que esa chica logró escapar. Cuando mi cuerpo se debilitó, no pude moverme. Mis ojos se cerraron poco a poco. Y por experiencia propia, puedo decirte que la sensación de muerte no existe. Es simplemente algo que te arrastra a una oscuridad tranquila sin pedir permiso, todo mientras consideras tus deseos. Podría jurar que, mientras me quede vida, la muerte te pregunta si deseas unirte a ella o regresar. Sin embargo, no es una pregunta directa, sino más bien algo instintivo. En mi caso, al menos, yo no podía regresar, pero alguien más podría hacerlo en circunstancias que no implicaran desangrarse. Es deseando vivir para alguien más como se encuentra el camino de regreso, esa era mi percepción. Morir a los 13 años no es lo que se llama vida. Aún no había experimentado mi primer amor. Al menos ahora sé que no puedo vencer a un lobo en una pelea 1 contra 1. Lo único que quiero ahora es dormir. Ese sentimiento inundó mi corazón. Estoy seguro que mis padres estarán orgullosos. En las sombras de un pasado lejano, cuando los susurros de los dioses aún daban forma a la tierra y al cielo, surgió una figura cuyo destino se entrelazaba con los hilos del tiempo. Ese mismo día, en la resplandeciente ciudad de Uruk, cuna de la civilización y de las maravillas, nació un niño cuya resonancia resonaría a través de la eternidad: Gilgamesh. Su nacimiento estuvo marcado por la conjunción de fuerzas cósmicas, anunciando la llegada de un ser destinado a alterar el curso de los destinos entrelazados entre dioses y mortales. Desde sus primeros momentos, la presencia de Gilgamesh exudaba un magnetismo innegable. Con una mirada curiosa que parecía abarcar todo el cosmos, sus ojos eran las ventanas de un alma inquieta, ansiosa por desvelar los misterios del mundo que lo rodeaba y ser pionero en los avances tecnológicos de su época que revolucionarían el futuro. Criado bajo el cuidado amoroso de su madre, Ninsun, una mujer sabia y virtuosa, Gilgamesh creció con un sentido innato de propósito y responsabilidad. Ninsun lo miraba con admiración, viendo en él una semilla de grandeza que, si se cuidaba adecuadamente, podría florecer y convertirse en un árbol que ofreciera sombra y frutos a su reino. Las excepcionales cualidades de Gilgamesh se hicieron evidentes en su infancia. Poseía una fuerza y una agilidad sobrenaturales que lo diferenciaban de los niños de su edad, una inteligencia que rivalizaba incluso con los adultos más astutos del reino. Cada uno de sus movimientos estaba imbuido de una gracia y una habilidad que desafiaban las propias leyes de la física. A medida que maduraba, su fama se extendió por todo Uruk, convirtiéndolo en una figura de admiración y aprensión por lo que su curiosidad podría algún día llevarle a inventar. Sin embargo, estas habilidades extraordinarias también estaban entrelazadas con una sed insaciable de desafíos y excesos. Gilgamesh era conocido no solo por su poderío, sino también por sus deseos desenfrenados. La grandeza que anhelaba se veía ensombrecida por sus impulsos.
Construyó monumentos colosales que dejaban a todos asombrados, pero también se entregó a banquetes extravagantes y satisfizo sus deseos sin restricciones, dejando un rastro de admiración y controversia a su paso. Se sumergió en la experiencia de la vida, a menudo sin considerar las consecuencias de sus acciones. Esta dualidad lo convirtió en un ser humano complejo, un reflejo de los conflictos internos que afligen a todos los mortales. Sin embargo, en el corazón de Gilgamesh había algo más que meros impulsos. Debajo de su imponente y audaz exterior latía un corazón que sentía empatía por su pueblo. Al ser testigo del sufrimiento y las necesidades de su población, experimentó una transformación interna. En ese momento, un ferviente deseo de proteger a su pueblo surgió en su interior, superando su propio ego. Este deseo lo impulsó a enfrentar sus debilidades y aprender a canalizar su poder hacia un propósito mayor. En esta búsqueda de propósito y significado, Gilgamesh se topó con Enkidu. Este ser, nacido del corazón mismo de la naturaleza, era su igual y su opuesto. Enkidu, inicialmente un hombre salvaje y bestial que vivía en comunión con los animales, fue creado por los dioses para enfrentarse a Gilgamesh y desafiar su dominio. Se cruzaron ante el templo de Uruk y se enzarzaron en una feroz batalla que duró varios días. Gilgamesh se enfureció al ver que un trozo de arcilla se le podía comparar, y se sintió humillado por tener que utilizar sus más preciados tesoros al comienzo de la batalla. Sin embargo, pronto empezó a disfrutar de la lucha y empuñó sus armas sin remordimientos por su uso. Después de una feroz batalla que los dejó a ambos exhaustos, cada guerrero se desplomó en el suelo, sin prestar atención a su ubicación. Gilgamesh lo hizo mientras reía, comentando que no podía haber un ganador sin dos cadáveres, y Enkidu cayó imitándolo, como un espejo. Elogiando mutuamente su valor, se convirtieron en amigos incomparables que siguieron viviendo numerosas aventuras. Uno de los logros notables de Enkidu durante ese tiempo fue lograr que Gilgamesh usara sus tesoros en combate. Juntos, combinaron sus fuerzas para derrotar al guardián del bosque y a la bestia de los dioses, un baba, con el propósito de proteger a Uruk en lugar de enfrentarse a las deidades. Enkidu observó que la gente sufría por sus acciones, lo que los llevó a cuestionar el sentido de tales acciones. Finalmente, Enkidu llegó a comprender el camino de Gilgamesh y se dio cuenta de que, como rey, velaría por el futuro de la humanidad a través de su solidaridad. A través de su amistad con Enkidu, Gilgamesh aprendió humildad y conexión con la tierra. Enkidu se convirtió en su compañero y compañero, desafiándolo a ver más allá de su propio reflejo y a conectarse con las verdades más profundas del mundo. Juntos, se embarcaron en viajes y enfrentaron desafíos que quedarían grabados en la historia, aprendiendo uno del otro y forjando un vínculo que trascendió la fuerza física y se adentró en las profundidades de sus almas. Así, la primera etapa de la vida de Gilgamesh estuvo tejida con hilos de deseo, errores y amistad. Su personalidad, moldeada por sus propias pasiones y las influencias de quienes lo rodeaban, comenzó a evolucionar. La semilla de grandeza que Ninsun había percibido al nacer comenzaba a brotar, aún inmadura pero prometedora. En el amanecer de su vida, Gilgamesh ya estaba en camino de convertirse en un ser cuyo legado trascendería generaciones e incluso desafiaría a los propios dioses. Pero todo cambió un día en que la sombra de la enfermedad cayó sobre Enkidu. La propia naturaleza, que había sido su compañera y refugio, ahora parecía volverse contra él. La vitalidad que lo había caracterizado comenzó a desvanecerse, dejando a Gilgamesh estupefacto y lleno de impotencia ante la situación. Los dos amigos lucharon juntos contra la enfermedad que consumía el cuerpo de Enkidu, buscando en vano una cura en los confines más lejanos de la tierra que habían explorado. Mientras Enkidu yacía en su lecho de enfermo, su mirada se dirigió a las vastas extensiones de la naturaleza que tanto amaba. A través de las ventanas abiertas, podía sentir el viento susurrando secretos ancestrales y ver los árboles que habían sido sus confidentes. A medida que sus fuerzas menguaban, su conexión con la tierra parecía intensificarse, como si su espíritu se estuviera fusionando con la esencia misma del mundo que lo rodeaba. Gilgamesh permaneció a su lado, impotente ante la inevitabilidad de la muerte. Sus ojos, antes llenos de coraje y arrogancia, ahora estaban llenos de lágrimas. La impotencia de no poder salvar a su amigo más querido pesaba sobre él como una pesada piedra. Habían compartido todo, desde victorias en el campo de batalla hasta momentos de profunda reflexión, y ahora se encontraban en el umbral de una despedida que ni siquiera el coraje más feroz podría evitar. Enkidu, que aún se aferraba a la vida, encontró la fuerza para hablar con su voz debilitada. Miró a Gilgamesh con ojos llenos de gratitud y amor.
Sus palabras resonaban con la sabiduría que había adquirido en sus viajes juntos. ¿Quién te entenderá cuando yo me haya ido? ¿Quién más caminará a tu lado? Mi amigo, cuando pienso que vivirás solo de ahora en adelante, no puedo evitar llorar. Sus palabras fueron un último regalo de enseñanza y consuelo, destinado a guiar a Gilgamesh hacia su camino correcto más allá de todos los deseos egoístas. La luz de Enkidu comenzó a desvanecerse lentamente, como el sol poniéndose en el horizonte. Su respiración se hizo más tranquila y su cuerpo, antaño tan fuerte y vigoroso, comenzó a relajarse. Gilgamesh sostuvo la mano de su amigo, aferrándose a esa última conexión que compartían. En el último momento de Enkidu, el mundo pareció contener la respiración, como si hasta la naturaleza sintiera la pérdida de ese ser tan integral a su esencia. Cuando el último aliento de vida abandonó el cuerpo de Enkidu, una sensación de silencio y serenidad envolvió el entorno. Gilgamesh se encontró solo con los recuerdos de los momentos que habían compartido, las risas y las lágrimas que habían tejido la trama de su amistad. Suspiró profundamente, sintiendo el peso de la pérdida, pero también el don de la sabiduría que Enkidu le había legado. La muerte de Enkidu no marcó el fin de su influencia. En cada susurro del viento, en cada hoja que caía, en cada amanecer y atardecer, el espíritu de Enkidu viviría eternamente. Pero un odio brotó en el corazón de Gilgamesh al pensar en los dioses que le habían causado tantos problemas. Los años que siguieron fueron un tanto incómodos para todos, porque algo se avecinaba y todos podían sentirlo. Los vientos del cambio soplaron en Uruk, trayendo consigo un presagio de agitación cósmica. La relación entre dioses y humanos, que antes estaba en equilibrio, comenzó a tambalearse bajo el peso de la opresión divina. Los dioses, cegados por su propio poder y su deseo de dominio, habían olvidado el propósito original de su existencia: proteger y guiar a la humanidad. La injusticia y el sufrimiento se extendieron como malezas venenosas en un suelo fértil. En medio de esta tempestad, surgió un líder que llevaba en su espíritu el eco de las generaciones pasadas y el grito de las generaciones venideras. Se trataba de Gilgamesh, el rey valiente y apasionado que había luchado contra sus propios demonios y aprendido el valor de la empatía y la humanidad. Su mirada, mezcla de arrogancia y melancolía, estaba fija en el horizonte. Sabía que el equilibrio cósmico estaba torcido y que él, junto con su pueblo, debía alzar la voz en defensa de su libertad y dignidad. La rebelión comenzó como un murmullo, una semilla de descontento que echó raíces en el corazón de cada persona en Uruk. Los dioses, en su arrogancia, habían comenzado a utilizar a los humanos como peones en su juego divino. Sus caprichos y decretos eran ley, y los humanos sufrían bajo el yugo de su opresión. Pero la semilla del deseo de libertad y justicia se mantuvo firme, creciendo a medida que más y más personas se daban cuenta de que ya no podían permanecer sometidas. Gilgamesh se convirtió en el faro que guiaría el levantamiento. La llama de la rebelión ardía en sus ojos y su voz transmitía la promesa de un mundo en el que los humanos serían libres de forjar sus propios destinos sin depender de dioses egoístas. La ciudad de Uruk se convirtió en el epicentro de la rebelión, un lugar donde mentes y corazones se unieron en la lucha por la justicia y la igualdad. El clamor llegó hasta los cielos y los dioses se encontraron con una humanidad que había despertado de su letargo. Los dioses reaccionaron con furia, enviando tormentas y terremotos para sofocar la naciente rebelión. Pero los corazones humanos eran inquebrantables, impulsados por la convicción de que merecían algo más que ser meros títeres en el juego de los dioses. Gilgamesh, junto con valientes líderes que habían surgido del pueblo, idearon estrategias y unieron a las fuerzas humanas bajo una causa común. La lucha fue titánica, una batalla entre el poder divino y la voluntad humana. Los dioses desataron relámpagos y tormentas, tratando de sofocar la rebelión en sus inicios. Pero los humanos se aferraron a la esperanza como un escudo, luchando por un mundo donde la justicia y la libertad fueran más que palabras huecas de antiguas deidades. Cada batalla era un recordatorio de la tenacidad del espíritu humano y su capacidad para desafiar las adversidades más aplastantes. Gilgamesh se convirtió en el corazón palpitante de la rebelión. Su espada, una extensión de su voluntad, brillaba con la promesa de un futuro mejor. Inspiraba a los hombres y mujeres que estaban a su lado con su valentía inquebrantable y su convicción incansable. En cada enfrentamiento, en cada trinchera, recordaba a sus camaradas la razón por la que luchaban: el derecho a vivir bajo reglas humanas y a vivir sin el yugo de los dioses. La lucha alcanzó su punto álgido en una batalla épica que resonaría en los anales de la historia.
Los humanos se enfrentaron a los dioses en una confrontación que sacudió los cimientos mismos del mundo. En el campo de batalla, Gilgamesh se enfrentó al último apóstol de los dioses con la misma pasión y coraje que había demostrado en cada paso de su viaje. Su espada se alzó como un símbolo de que los humanos podían dar forma a sus propias reglas. En un feroz enfrentamiento, Gilgamesh y los humanos desafiaron los poderes divinos. Con cada golpe, recordaron los defectos y deseos humanos que los habían moldeado. La batalla fue un torbellino de acción y emoción, un choque de fuerzas que reflejaba la lucha interna de cada ser humano por su propia dignidad y propósito en el mundo. Finalmente, en un momento triunfal que resonó como un trueno, Gilgamesh abatió la presencia divina con un golpe final. La tierra pareció temblar en reconocimiento del logro humano. Los dioses habían sido desafiados y vencidos por la fuerza unida de los mortales que se habían alzado en defensa de su libertad. Sin embargo, la victoria tuvo un precio. Gilgamesh, exhausto y herido por la batalla, se encontró solo en el campo de batalla donde se había enfrentado a los dioses. La victoria tuvo un sabor agridulce, teñido por la pérdida de innumerables vidas humanas en la lucha por la libertad. La tierra quedó marcada por las secuelas de la batalla, pero también por la promesa de un futuro en el que los humanos serían dueños de sus destinos. Cuando el sol se puso en el horizonte, Gilgamesh se alzó como un puente entre dos mundos, un ser que había aceptado sus impulsos y errores humanos para desafiar a los dioses y proteger a su pueblo. La rebelión de los humanos contra los dioses se convertiría en una historia que trascendería el tiempo, una epopeya de coraje, amistad y el eterno anhelo de justicia y libertad de la humanidad. Agotado y herido, Gilgamesh se desplomó, sin aliento. El silencio se extendió por el campo de batalla y, finalmente, por todo el mundo. Hasta el viento aullaba entre sollozos. En el ocaso de su vida, encontró la paz, sabiendo que había cumplido su propósito y guiado a su pueblo a la libertad sin que ningún dios pusiera un pie en el mundo humano como si les debieran su existencia. Y así, el legendario Gilgamesh cerró los ojos por última vez, su legado quedó grabado en los corazones de los hombres y mujeres que habían luchado junto a él. El hombre que nunca fue un dios, pero tuvo la fuerza para superarlos a todos. Un simple humano que fue aclamado como el emperador de la humanidad, el rey de los héroes, Gilgamesh. En el rincón oscuro de lo que parecía ser una posada, en una habitación con paredes de madera desgastada que parecían congeladas en el tiempo, las vigas retorcidas y las paredes toscamente talladas pintaban una imagen de pobreza y desgaste. La luz del día se filtraba a través de pequeñas rendijas en las contraventanas de madera, creando un juego de luces y sombras que bailaban sobre las paredes de la habitación como espíritus mágicos que susurraban algo encantador que había ocurrido. En el centro de la habitación, una cama de madera maciza yacía bajo una manta de lino desgastada. Sin embargo, era la cama misma la que llamaba la atención, manchada con manchas carmesí que estropeaban su pureza. Sobre aquella cama, manchada por lo que parecía ser sangre, yacía un niño de apenas 10 años, con el cuerpo inmóvil pero de apariencia impactante. Su cabello dorado, como un halo de luz, enmarcaba su cabeza como una llama ardiente. El rostro del niño, pálido como la luna llena, contrastaba con la intensidad de sus mechones dorados. Sus labios entreabiertos parecían murmurar sueños olvidados de mundos diferentes, mientras sus pequeñas y delicadas manos descansaban sobre la colcha manchada de sangre que ya se había secado. El cuerpo del niño estaba decentemente vestido, aunque la marca carmesí en su pecho perturbaba la tranquilidad de su imagen. La habitación, con su aire medieval, parecía contener la respiración, como si el tiempo mismo hubiera detenido su marcha para observar a aquel niño en su eterno reposo. Y cuando aquel niño abrió los ojos, estos revelaron un tono carmesí que parecía brillar con intensidad. ¿Yo y dónde estoy? Fueron las primeras palabras que escaparon de los labios del joven mientras intentaba centrar su mirada en el techo de madera de una habitación desconocida. Lo último que recuerdan es haber muerto tras la batalla que sostuvieron contra los dioses, algo que ahora consideran un acto propio de cualquier vida humana. En aquella batalla, muy pocos pudieron hacerles daño y su muerte fue descrita simplemente como totalmente mortal. ¿Huelo sangre? ¿Podría ser mi sangre? La sensación pegajosa en el cuerpo del niño se hizo cada vez más incómoda, y sus manos se levantaron para cubrir sus ojos, con una mirada de sorpresa destelló en su mirada. ¿Soy un niño otra vez? No había sensación de dolor en su cuerpo, ni de malestar, pues su conciencia se había asentado en el cuerpo inmaduro que ahora les pertenecía. Claramente, no habían llegado a ese lugar por mera coincidencia, como la última vez.
La sangre que había en su cuerpo debía pertenecer únicamente a su cuerpo, pero lo extraño de todo era que no había ni una sola herida abierta. Tal vez alguien los había curado después de herirlos, y eso significaba que ahora no estaban en un lugar seguro. Con estas preocupaciones en mente, el niño luchó por levantarse de la cama y, todavía mareado, se dirigió a la ventana de su habitación. No había nada fuera de lo normal. Gente normal caminando con cortesía a esa hora del día. El toque medieval era bastante evidente. La forma en que se vestían y cómo llevaban las espadas en la cadera. A lo largo de estas calles adoquinadas, las fachadas de las casas se inclinaban unas hacia otras, creando una especie de abrazo arquitectónico que proporcionaba sombra y una sensación de proximidad. Las ventanas eran pequeñas, enmarcadas con madera tallada o piedra labrada, y solo dejaban entrever la bulliciosa vida que había en el interior. El olor a pan recién horneado se mezclaba con el humo de las chimeneas y el dulzor de las hierbas secas que colgaban de las puertas. El tintineo de los herreros y los cánticos de los vendedores ambulantes llenaban el aire, creando una sinfonía única que envolvía cada rincón. Príncipe Gilgamesh. ¿Alguien ha visto al príncipe Gilgamesh? Ese es mi nombre, sí, el mismo nombre de mi vida anterior. Gilgamesh dejó escapar un débil suspiro y se alejó de la ventana para evitar ser visto. Según había oído, era un príncipe y parecía que lo buscaban. A pesar de esto, no recordaba nada más que su nombre y de dónde venía en esta vida. Era evidente que este mundo no era el suyo, ya que el entorno era diferente y este parecía ser un lugar mucho menos avanzado que su propio reino. Con esto en mente, parecía que se había reencarnado, y el cuerpo que había tomado como suyo tenía serios enemigos, considerando que había sido asesinado en esta habitación. ¿Cómo llegó a esa conclusión tan fácilmente? Era muy sencillo, este método de reencarnación estaba dentro del ámbito de las deidades que entraban en el mundo humano, tomando cuerpos que estaban heridos o muertos minutos antes de ocupar su lugar. No era tonto, pero sabía que si el dueño anterior del cuerpo que había tomado estaba muerto, las circunstancias de su muerte debían ser cuestionadas antes de que fuera demasiado tarde. Mis poderes aún no han regresado, y mi conexión con mi tesoro continúa fortaleciéndose. Sería una tontería desperdiciar la gloria de ser un príncipe de un reino que podría ser mío si es lo suficientemente espléndido. Las palabras de Gilgamesh eran arrogantes, resultado de su personalidad única adquirida a través de sus experiencias anteriores. Una vez tomada la decisión, abrió la puerta de la habitación y vio numerosos cadáveres en el suelo. A juzgar por sus vestimentas, probablemente eran ellos quienes lo habían mantenido en ese lugar, siguiendo las órdenes de alguien que quería matarlo. Esto servirá por ahora. Gilgamesh sostenía una espada de acero en las manos de uno de los cadáveres. Con indiferencia, sus pies descalzos pisaban la sangre fría mientras bajaba las escaleras de madera. Con paso tranquilo, Gilgamesh avanzó por la sombría escena de la masacre. Los cuerpos yacían esparcidos como si fueran basura, su valor reducido a nada, todos con expresiones definidas únicamente por la incredulidad. Fueron asesinados por alguien que conocían, posiblemente el mismo que les ordenó eliminarme, murmuró Gilgamesh mientras examinaba las heridas de los cuerpos esparcidos por el suelo. El veneno que corría por las venas de las víctimas había deformado sus rostros en agonía, un sombrío testimonio de la letalidad del veneno que se había utilizado. Sin ningún atisbo de emoción, los fríos ojos de Gilgamesh se posaron en las formas sin vida, su semblante imperturbable mientras cruzaba el campo de la muerte con una indiferencia que parecía tallada en piedra, una manifestación de sus experiencias de vidas pasadas. No eres digno de vivir en mi reino. Moriste como la basura que eres. Los pies descalzos de Gilgamesh movieron sobre la sangre y se deslizaron sobre los cadáveres sin problemas, como si la muerte misma no fuera digna de perturbar sus emociones. Las sombras de los cuerpos caídos se convirtieron en su alfombra silenciosa mientras avanzaba hacia la puerta de la posada. El crujido del umbral de madera soportaba su peso, marcando su partida de ese mundo desconocido. Fuera de la posada, el sonido de los cascos de los caballos resonó rápidamente por las calles adoquinadas mientras buscaban a Gilgamesh, que salía despreocupadamente de la posada. Cuando Gilgamesh abrió la puerta, el fuerte sol hizo que entrecerrara ligeramente los ojos, y los caballeros que estaban afuera buscando ansiosamente al príncipe desaparecido dirigieron sus miradas hacia el crujido de la puerta. Príncipe Gilgamesh. Han encontrado al príncipe, rápido, llamen al médico para que lo examine inmediatamente. Los caballeros corrieron hacia donde había aparecido Gilgamesh, y uno rápidamente se arrodilló y preguntó: Mi príncipe, ¿estás bien?
No hay nada en este mundo que pueda hacerme daño. Así que, señor caballero, inspeccione minuciosamente la posada y encuentre a los culpables que me hicieron ensuciar mis pies y manos con su sangre. Gilgamesh extendió su mano, sosteniendo la pesada espada. Cuando los caballeros vieron esta acción, una sensación de muerte llenó sus almas y sus cuerpos se congelaron de terror. Ellos, los caballeros reales del reino de Asura, quedaron inmovilizados por un simple movimiento del príncipe Gilgamesh. ¿Qué está pasando? Gilgamesh miró fijamente al primer caballero, que sostenía la espada con movimientos rígidos. Quiero irme a casa, ya he tenido suficiente de perder mi precioso tiempo aquí. Ese sí, príncipe Gilgamesh. ¿Dónde está el carruaje? Mi príncipe. Por el amor de Dios, ¿estás bien? Preguntó un hombre con armadura y una capa que le cubría la espalda. Gilgamesh no le dirigió ni una mirada, sino que caminó directamente hacia el carruaje que lo esperaba. ¿Dónde estaba mi guardia real y cómo terminé en esta pocilga con cerdos? Yo, Simón, merezco la muerte por no haber sabido protegerte, dijo Simón, el guardia real de Gilgamesh. Estaba asombrado. Nunca había visto al príncipe blandir una espada, y mucho menos entrenar, pero parecía que hubiera salido de un campo de batalla infernal. Hay 20 cadáveres, todos parecen ser ladrones inútiles, y no hay ninguna pista que pueda decirnos quién hizo esto. Un guardia real se acercó a Simón y le informó de sus hallazgos. Eso es curioso. Parece que quien me envió a matar tiene alguna influencia sobre los guardias reales. Después de ver el origen de la voz, Simón observó cómo el príncipe subía al carruaje y rápidamente se unió a él. Hoy, Gilgamesh era diferente, como si todo su carácter y presencia hubieran cambiado drásticamente. Gilgamesh Asura, ese demonio da miedo solo de mirarlo, dijo un guardia real con una expresión distorsionada. ¿Quién no ha oído los rumores sobre ese príncipe? Nadie sabe si es hábil en la magia, si ha manejado la espada o qué tan inteligente puede ser, por eso lo llaman el demonio durmiente. Dicen que cuando nació, un manto dorado lo cubrió, como si fuera hijo del cielo y señor de los hombres. Es una pena que sus hermanos mayores e incluso su hermana tengan la posición hereditaria. Muchos creen que Gilgamesh sería un mejor monarca. Si alguien de la facción de Gravel te escucha, tu cabeza estará en una pizca mañana por la mañana. Pongámonos a trabajar. Todos estos cadáveres deben estar en el carruaje antes de que se extiendan los rumores. Pero otro caballero intervino, hablando en voz baja para que los demás no pudieran oír. ¿Podría ser que el príncipe mató a todos estos bandidos? Jaja. Si el cuarto príncipe a la edad de 10 años logró derribar a 20 hombres adultos, yo mismo me cortaré la cabeza. Es una tontería pensar que un niño podría lograr eso sin recibir una sola herida, dijo un caballero con expresión vacilante. Había visto al príncipe Gilgamesh y solo mirarlo a los ojos era aterrador. En el carruaje, Gilgamesh miró las calles de esta ciudad con el ceño fruncido y le preguntó directamente a Simón. ¿Alguien de mi familia hizo esto? Príncipe, no puedes hacer esas preguntas tan abiertamente. Simón no sabía cómo responderle a Gilgamesh, ese príncipe que no contaba con el apoyo de ninguna familia noble. Las principales facciones que se sucedieron al trono fueron su primer hermano Gravel, su segundo hermano Alphonse y su hermana, la princesa Ariel. Simón tenía razón, pero a Gilgamesh no le importaba en absoluto. Tampoco le importaba lo que sucediera antes de tomar posesión de este cuerpo como suyo. Lo único que importaba ahora era ver lo que había para ver en este mundo, tan nuevo y a la vez extrañamente familiar. Este reino no le importaba, ni tampoco la sucesión al trono. Ya había gobernado como rey antes y eso le bastaba. Lo que quería ahora era viajar, tal vez encontrar una o dos esposas que despertaran su interés y merecieran su amor. Después de dejar de lado la inmortalidad, debería centrarse en alcanzar objetivos que nunca antes había logrado. Sí, en esta vida, se concentraría en la exploración. Tengo dificultad para mantenerme concentrado, así que no quiero perder el tiempo en trivialidades. Gilgamesh miró a Simón. Este caballero debería tener un nivel decente para comenzar a entrenar. Pero por ahora, necesitaba saber dónde estaba y de qué reino era príncipe. Pronto llegaron a la cima de una colina donde se alzaba un majestuoso castillo, el Palacio de Plata, como lo describió Simón. Alrededor del palacio se encontraban enormes mansiones pertenecientes a los altos nobles. Los bulevares se extendían más allá de las murallas que rodeaban la ciudad. Según tenía entendido, permanecería en ese lugar durante algún tiempo hasta que recuperara sus poderes. Gilgamesh. Gritó una mujer y rápidamente se dirigió a la puerta del carruaje.
Princesa Ariel, el cuarto príncipe pidió descansar en su habitación porque todavía se siente un poco mareado. Simón, que vio a la princesa acercarse a Gilgamesh, intervino de inmediato como le habían ordenado. ¿Estás bien, hermano? A Ariel no le importaban las palabras de un caballero, ella solo quería saber si su hermano estaba bien. Eres una princesa, compórtate como tal, o la gente a tus espaldas pensará que eres débil. Gilgamesh miró a la princesa Ariel a los ojos y le dijo. Además, estoy bien. A partir de hoy, no habrá nada en el mundo que pueda pensar en matarme. Dejando esas palabras atrás, Gilgamesh caminó hacia adelante y dijo. Dirige el camino, Simón. Sí, príncipe. Simón recuperó la compostura y lo siguió. Ariel miró a su hermano Gilgamesh, el chico que solía mostrarle sus nuevas espadas con una sonrisa inocente. Ahora su hermano había cambiado. No sabía si la facción de Gravel había querido deshacerse de su hermano menor, pero lo averiguaría. ¿Aún no saben quién secuestró al príncipe Gilgamesh? Preguntó Ariel en tono frío, dejando de lado su noble compostura. Su sirviente dijo en tono dubitativo. Princesa Ariel, los informes dicen que se trataba de un grupo de bandidos identificados en los informes de búsqueda y captura. Todos fueron asesinados con un veneno violento y mortal, por lo que no hay pruebas. Ariel frunció el ceño. Su mirada, normalmente adorable, ahora estaba envuelta en frialdad. Nunca imaginó que las facciones de los príncipes harían un movimiento contra su hermano menor Gilgamesh, quien no tenía apoyo para convertirse en rey. Las facciones de mis hermanos han cruzado la línea. Saben perfectamente que Gilgamesh no cuenta con el apoyo de ninguna familia, y mucho menos tiene la oportunidad de convertirse en su rival. Esos perros inmundos pagarán por esto con sus miserables vidas. El sirviente de Ariel dijo rápidamente. Princesa Ariel, recupera la compostura. Primero, debemos estar agradecidos de que el cuarto príncipe haya sobrevivido. No es bueno que pierdas el control de esa manera. Podrías causar problemas. Ariel asintió mientras recuperaba su actitud tranquila. Para ser honesta, había perdido la compostura, y eso no era algo que debía pasar si quería aparentar tener el control. De esta manera, al menos no parecería débil, como mencionó su pequeño y adorable hermano. Reino Asura, capital Ars, Palacio de Plata. Era una noche fría. Gilgamesh estaba sentado en el balcón de su habitación, bebiendo un té caliente. Aunque hubiera preferido un buen vino de su bodega especial, era apenas un niño y el alcohol que su joven cuerpo podía tolerar no satisfacía sus deseos. Ya ha pasado una semana, reflexionó Gilgamesh mientras tomaba un sorbo de té negro. Los recuerdos de este cuerpo nunca le fueron otorgados, por lo que tuvo que aprender todo desde cero. Resulta que él es el príncipe del reino Asura y está en la tercera posición en la línea de sucesión al trono de este reino, considerando solo a sus hermanos. Si su hermana entrara en la línea de sucesión, ella sería la segunda, dejándolo en la cuarta posición. Según había investigado, el reino Asura es un reino humano con el mayor poder nacional del mundo, ubicado en la zona occidental del continente central. Es una de las regiones más abundantes y prósperas a nivel mundial. Por lo tanto, convertirse en el rey del reino Asura es equivalente a convertirse en la persona más rica del mundo. Sin embargo, nada de esto le importaba a Gilgamesh, ya que tanto los nobles como muchos de los habitantes de este reino eran peores que la escoria. Ninguno de ellos merecía tenerlo como monarca, y él no tenía ningún interés en arrebatarle el trono al hombre que ahora era su padre. A pesar de los abundantes recursos que se encuentran en esta región y los relativamente pocos monstruos que aparecen en los alrededores, lo que hace que el reino Asura florezca con su gente, Gilgamesh tenía en alta estima su reinado anterior, y solo unos pocos individuos eran dignos de vivir en su reino si todavía existía. En esta capital del reino Asura, llamada Ars en honor a un héroe que llevó a sus camaradas a la victoria en la primera gran guerra entre humanos y demonios, también se encontraba la ciudad más grande del mundo. Aquí se encontraba la sede del estilo espada del dios del agua, donde se entrenaban los caballeros. Ars también contaba con un enorme coliseo, un hermoso campo de entrenamiento de caballeros, exquisitos templos para la religión de San Milis, un sistema de acueductos que se extendía por toda la ciudad y las sedes de las empresas comerciales más grandes del mundo. Sin embargo, a pesar de ser la ciudad más grande del mundo, era un lugar complicado para los aventureros a la hora de ganarse la vida. Esto se debía a que se enviaban caballeros regularmente a exterminar monstruos en aldeas y pueblos, lo que hacía que se organizaran muy pocas misiones de exterminio.
En sus inmediaciones se encuentra la región de Fitoa, la familia Boreas Greyrad gobierna esa región y es famosa por ser la tierra del perfume, reflexionó Gilgamesh, revolviendo su taza de té con gran interés. En cuanto a la familia Notos, es famosa por ser considerada la tierra del alcohol. Espero que sus elogios sean dignos. Gilgamesh había desarrollado un fuerte deseo por los vinos, por lo que había recolectado cientos de miles de botellas de la mejor calidad según su gusto. Pero su profesor de historia, recientemente contratado, le había dicho que la mayor parte del vino consumido en las celebraciones se producía en Milbos. Terminaré con las familias Donati y Wisiri, ninguna de ellas realmente me interesa. Gilgamesh luego miró los nombres que había escrito en una hoja, y estos eran sus hermanos, los príncipes del reino Asura. ¡Qué montón de desgracias! Ninguno de ellos es digno de convertirse en monarca, pero considerando el estado de este reino, no esperaba menos. Gilgamesh sacudió la cabeza, salió del balcón de su habitación y se fue directo a la cama. Poco a poco se iba acostumbrando a las reglas y a las divisiones de poder de este mundo. Había oído cosas interesantes, así que solo tenía que esperar hasta recuperar parte de sus poderes. La mañana siguiente. Auge. 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 El viento soplaba mientras Gilgamesh golpeaba una y otra vez a un muñeco de lana. Su espada de madera se movía rápidamente y la fuerza oculta en cada uno de sus ataques era altamente anormal. Junto a él había algunas espadas de madera rotas y pedazos de muñecos de entrenamiento en el suelo. Todo esto demostraba lo mucho que Gilgamesh había trabajado para agudizar sus sentidos y lograr un mejor control de su cuerpo. El primero en la línea de sucesión es su hermano, el príncipe Gravel Zafin Asura, quien ascenderá al trono si se considera la línea de sucesión. Su deseo de reclamar el trono es grande y es muy hábil en política. Junto a Gilgamesh, que blandía vigorosamente su espada de madera, se encontraba un hombre de mediana edad con un atuendo elegante y de alta calidad. El profesor de historia y asesor miró al joven príncipe y comenzó a sudar frío después de observar más de cerca su carácter. Puedes continuar, dijo Gilgamesh sin siquiera mirar al anciano. La segunda en la línea de sucesión es tu hermana, la princesa Ariela Nemoy Asura. Ella no ha mostrado su deseo de gobernar, pero es la segunda más apoyada después de tu hermano mayor, el primer príncipe, y es la única hija de tu padre. En cuanto a tu segundo hermano, Alfaus, él es el tercero en la línea de sucesión y posiblemente el que tiene más apoyo de las familias nobles del reino. Toda esta información, por supuesto, proviene de la investigación personal que he realizado durante los últimos años. Junto al anciano se encontraba Simón, que parecía una estructura inmóvil. Tenía un cabello rizado y poco común y vestía una túnica sobre su armadura plateada. Sus ojos estaban fijos en la esgrima del príncipe Gilgamesh. ¿Cómo se había vuelto tan feroz su príncipe con la espada? En cuanto a las alianzas que apoyan a tus dos hermanos mayores, antes de que el maestro pudiera terminar sus palabras, Gilgamesh blandió su espada, rompiendo el muñeco de lana en 1000 pedazos. Auge. Desde el incidente en la posada, mis dos hermanos no han aparecido para comprobar mi estado. Por supuesto, deben haber oído los resultados sin venir aquí, pero eso es bastante sospechoso, dijo Gilgamesh en un tono de desdén acompañado de una sonrisa irónica. Príncipe, por favor cuida tus palabras, dijo Simón, un poco preocupado por las repercusiones que pudieran causar las palabras de Gilgamesh. Este caballero se preocupa demasiado por nada, supongo que es porque no tiene idea de hasta dónde puedo llegar si me lo propongo. Pero esa es una idea aburrida. Ya he gobernado lo que tenía que gobernar, así que ser rey en mi nueva vida no está en discusión. Príncipe, has estado entrenando intensamente durante 2 horas. Te recomiendo que tomes un descanso. Sin embargo, no importaba cuánto miedo sintiera Simón hacia el actual príncipe Gilgamesh, su trabajo era protegerlo y no quería fallar nuevamente. Tienes razón, Gilgamesh, al observar su mano, que se curaba rápidamente, asintió. Había mantenido ese ritmo de entrenamiento para adaptarse al tamaño de su cuerpo y hay que decir que fue más difícil de lo que había imaginado. ¿Puedo continuar? El maestro dudó sobre qué hacer después de que su narración fuera interrumpida. Gilgamesh frunció el ceño al sentir que un par de ojos lo observaban a través de la ventana. Caminó lentamente hacia el estante de madera donde se guardaban las espadas, tomó una en su mano derecha y se acercó a la ventana. Estás muy lejos, pero si bajas la guardia, morirás. Dicho esto, Gilgamesh lanzó su espada a una velocidad aterradora. La perturbación del viento hizo que las cortinas de la ventana se agitaran y los libros y las tazas de té vacías volaran hacia los lados.
Esto es, el profesor tenía una expresión pálida. ¿Qué estaba pasando con el príncipe Gilgamesh? ¿Hay algo que deba saber? Preguntó Simón, genuinamente confundido. La actitud de Gilgamesh era muy difícil de predecir, por lo que siempre que no entendía algo sobre lo que estaba haciendo, preguntaba directamente. No, en absoluto. Era un murciélago que parecía tener rabia. Lo espanté porque podía contagiar a alguien con su enfermedad. Gilgamesh agitó las manos y miró al maestro, que parecía paralizado. Puedes continuar, no hagas caso de mi comportamiento. Oh, sí, continuaré. El maestro ajustó su tono y dijo. Esos son tus dos hermanos y hermana que están en la línea de sucesión, así que tú, siendo el tercero de tus hermanos, te convertirías en el cuarto en la línea. Después de escuchar la introducción que el maestro había preparado a petición suya, Gilgamesh mostró una sonrisa satisfecha. Este reino era tan decadente como cualquier otro, con príncipes y una princesa enzarzados en una intensa batalla para reclamar el trono de su padre mientras las facciones buscaban un punto de apoyo para obtener ganancias futuras. Como bien lo entendió, era el más joven de los príncipes, por lo que las facciones que apoyaban a quienes aspiraban a convertirse en gobernantes no lo veían como una amenaza potencial. De hecho, era un obstáculo, pero nadie lo conocía lo suficiente como para llegar a esa conclusión. Sin embargo, el flagrante intento de asesinato contra él debió haber sido orquestado por alguien de la facción de sus hermanos. En cuanto a quién era el culpable, mientras no lo molestaran más, Gilgamesh dejaría pasar el asunto para su tranquilidad. Mientras aún se debatía sobre qué hacer, Gilgamesh se dio cuenta de que tenía un camino fácil para hacer lo que quisiera. Después de ver por sí mismo lo que este reino tenía para ofrecer, comenzaría a visitar otros lugares históricamente curiosos. Fin de capítulo.